¿Qué está pasando en el Ecuador? Hoy un balance del estado político del país con nuestro buen amigo Pedro Donoso, analista político. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, Cristian, por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, estamos a pocos minutos de que se inicie la marcha convocada por el mismísimo presidente de la República contra la Corte Constitucional del Ecuador, algo que no se había visto nunca antes. ¿Cuál es tu criterio? Me gustó ese término que tú utilizaste de contra la Corte Constitucional. Eso ya, digamos, evidencia el nivel de esquizofrenia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que un poder finalmente vaya en contra de otro poder ya evidencia, digamos, el desnudo, qué es lo que está sucediendo. Pero hay que preguntarse qué es lo que está sucediendo porque es difícil determinar y hacer diagnósticos de lo que sucede en el Ecuador, ¿no? Además que democráticamente el que exista una Corte Constitucional, sean cuales sean las decisiones que tomen, es necesario, es importante. Pues que básicamente esas son las reglas. Eso dice la Constitución. Si no te gusta, cambia la Constitución. Pero hay que jugar con las reglas, digamos, determinadas. Hay que cambiar la Constitución, no la Corte. Si eso pretende el presidente, evidentemente sí. Pero claro, son fallos, ¿no es cierto?, en donde la Corte Constitucional, digamos, emite o da estos fallos, valga la redundancia, jurídicos, ¿verdad? Y además, juristas ya habían anunciado que las leyes que habían nacido de la Asamblea son complicadas, pero es muy interesante cómo, no necesariamente es bueno, pero es muy interesante cómo el gobierno empieza a perfilar, ¿no es cierto?, la narrativa, ¿verdad? Entonces dice, la culpa de la violencia y la inseguridad es de la Corte Constitucional. Y ahí yo me hago una pregunta, ¿no es cierto? ¿No será, por ejemplo, culpa del Ministerio de Defensa que tiene menos del 10% de ejecución presupuestaria al 6 meses del 2025? ¿No será culpa del Ministerio del Interior que tiene menos del 20% en ejecución presupuestaria al primer semestre del 2025? ¿No estará ahí el problema? Es decir, todo en política hay que crear enemigos y eso es absolutamente claro. ¿Y aquí se está creando un enemigo con la Corte? Evidentemente, porque además necesitas tener la razón de por qué finalmente el primer semestre del 2025 es el semestre más violento de la historia. Aquí traigo unas cifras, ¿no es cierto? Es decir, de junio, digamos, hasta junio del 2025 habían 4.619 homicidios, ¿no es cierto? Esto es 47% más que el mismo periodo del 2024. Y ha subido 68% la muerte de adolescentes de entre 10 a 18 años. Es decir, esas cifras son responsabilidad de la Corte Constitucional. Es verdad eso. Es jugar con fuego, digamos. Yo creo que el gobierno se caracteriza por siempre estar al filo de la cornisa, pero creo que ahora está exagerando. Y mira que incluso esta mañana, y veía en las redes sociales, han amanecido algunas vallas nuevas, porque ya habían unas, hay otras vallas nuevas donde veo las fotos de los jueces de la Corte Constitucional, de 9 de ellos, donde dice que ellos firmaron en contra de las leyes del gobierno. Los están exponiendo. Los están exponiendo y para empezar, digamos, utilizan una narrativa falsa, porque no es que hay una sentencia de la Corte que da de baja las leyes. Lo que ha hecho la Corte es suspender ciertos artículos admitir las más de 20 demandas de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Y poner en suspenso varios artículos de esas normas, ¿no es cierto? Y ahora empieza el tratamiento. Pero es evidente que lo que hace el gobierno es crear el ecosistema para presionar a que la Corte falle a favor. La vocera del gobierno hace pocos minutos en sus declaraciones siempre los días lunes a primera hora ha dicho que esas vallas no han sido puestas por el gobierno. De acuerdo, pero hay un asambleísta del gobierno que acaba de poner el mismo nombre que finalmente firma o está en el pie de firma de esas vallas. Entonces no sabemos a quién creer. Y el momento cuando tú estableces una estrategia de crear un enemigo, tienes que ser muy estratégico, valga la redundancia, en el manejo de los discursos y las narrativas. Tu narrativa no puede ser porosa. Cuando te contradices finalmente, caes en un error y ahí puede evidenciarse cuál es tu estrategia. La marcha de hoy es contraproducente, le hace daño al país, Pedro. Bueno, al país evidentemente, a la democracia evidentemente, yo creo que también al gobierno. ¿También al gobierno? ¿Por qué? No ha sido bien recibido por el círculo rojo, digamos, porque esto a la gente no le importa, la gente no entiende, ¿no es cierto? Y no tienen por qué entender, pero sí finalmente al círculo rojo, es decir, el círculo rojo es esta gente que estamos discutiendo esto, ¿no es cierto? Políticos, claro, periodistas. Y que señalamos que este es un error, digamos, y es un ataque a la democracia. Yo no sé cuál es el juego, finalmente no sé si eso es lo que busca el gobierno, porque también su estrategia es interesante, ¿no es cierto? La estrategia del gobierno puede hacer sentir que es un gobierno que no respeta las normas, que no respeta la democracia, y eso generar un tipo de ecosistema favorable al gobierno. Es decir, si yo amenazo a la Corte, saco los nombres de los jueces, pretendería el gobierno hacer que los fallos, digamos, de la Corte se caigan para no afectar, ¿no? Entonces,
Por lo pronto, eso antes de estas acciones le ha servido. Yo antes, digamos, de entrar al aire te decía, las cifras del gobierno son bastante positivas para lo que estamos viviendo, ¿no es Sigue cierto? teniendo mucho apoyo. 59.6% en la última encuesta del CIES de julio te dice que la gente valora positivamente al gobierno Quito y Guayaquil. Y quién sabe que con esto más todavía. No sabemos, y eso habrá que definirlo, pero es que este es el tema que a nosotros nos importa. Pero cuando hablamos de 12 niños, ¿no es cierto?, muertos por inacción, puede ser la bacteria, no ser la bacteria, pero además el manejo de la crisis del Ministerio de Salud y del gobernador Guayas ha sido vergonzosa. Es decir, no pasa absolutamente nada. Yo publico fotos diciendo que en el hospital está todo muy bien y los niños no se murieron. Hay una realidad, ¿no es cierto? Y es muy difícil determinar, ¿no es cierto?, en una crisis el infravalorar, digamos, lo que sucedió, porque son 12 muertos, ¿no? Y cómo duele, ¿no? Realmente hay indignación de parte de todos, creo yo, después de lo sucedido y ojalá haya más indignación, diría yo, porque a mí lo que me preocupa es esta frase de Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, en su libro El aroma del tiempo. Él dice, cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia. Entonces, esta discusión, quizás el gobierno lo que está haciendo es moviendo y desordenando tanto el tablero que va a hacer que se canalice lo que en verdad tiene importancia. Entonces, la gente te va a decir, no entiendo lo de la marcha, no entiendo para qué la Corte Constitucional, pero no se está haciendo nada en el tema del sistema de salud. Hasta ahora no entiendo por qué no se declara la emergencia del sistema de salud. Fue un anuncio de la vocera. Se debe declarar ya, ¿verdad? Pero me parece, sin ser conocedor, y lo admito, ¿no es cierto?, pero me parece que incluso políticamente y estratégicamente ese pudo haber sido el titular, ¿no? Se declara la emergencia en salud porque nos preocupa finalmente. ¿Y por qué crees que no lo hacen? No tengo idea. Quizás para no dar la razón, digamos, a quienes acusan. Pero claro, esto también está enmarcado en una disputa política, porque quien revela esto es un medio de comunicación, pero quien le da empuje finalmente es el alcalde de Guayaquil, ¿no? Pero en esta disputa le conviene al gobierno pelearse con el alcalde de Guayaquil en el contexto de 12 niños muertos. Yo creo que no. Una cosa son los 12 niños muertos, otra cosa es el puente, digamos, en Guayaquil. Son cosas totalmente distintas. Y esto es algo que no se lo puede tapar de ninguna manera. Y lo están intentando tapar, y eso en crisis el manual te dice no hay que hacerlo. Ahora, este gobierno se ha sido experto en hacer todo lo que el manual dice que no hay que hacer y le ha ido bien. Habrá que ver cuáles son los resultados. Eso te iba a decir, le ha salido bien. Hasta ahora las jugadas del gobierno le han salido bien, cueste lo que cueste. Hay una disociación entre la percepción y la realidad, y eso finalmente, a los que intentamos hacer investigación social, nos tiene como muy, muy interesados en qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, no hay un indicador social, no hay un indicador político, no hay un indicador en violencia y en seguridad que te diga que estamos mejor que el anterior año, y tenemos un presidente que evidentemente tiene mejor valoración que él mismo del anterior año. No se diga frente a Guillermo Lasso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una disociación, percepción, realidad. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, esa es la gran pregunta. Ahora, ¿será que la ciudadanía participa también en esta marcha? Porque de lo que conocemos son más o menos 500 buses que han llegado a Quito desde otras ciudades, desde otras provincias. Y se sabe que también hay funcionarios públicos que se les ha, entre comillas, obligado a asistir a la marcha el día de hoy. Además ministros, los mismos asambleístas que han pedido licencia para estar en esta marcha, pero ¿tiene respaldo ciudadano, de la ciudadanía en general, no de quienes son parte del sector público? Ya hay que tener evidencia numérica, hay que ver un estudio de percepción que nos diga, ¿no? Yo mal podría finalmente decir que podía tener o no tener, digamos, apoyo. Hay que ver finalmente la encuesta post-marcha, ¿qué nos dice? Hay que ver la encuesta post-muerte de los niños, ¿qué nos dice? Es decir, han sucedido cosas este feriado, ¿no es cierto?, que vale la pena hacer una valoración. ¿Qué busca el gobierno con esta marcha y con irse de frente contra la Corte Constitucional? Yo creo que la estrategia de crear un culpable de la violencia. El problema es que se les van acabando los enemigos. Digamos que logra cooptar la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Ya no tiene a nadie más a quien culpar finalmente, ¿no? Y ahí sí le toca revertir, ¿no es cierto?, esta narrativa de ¿con quién?, ¿no es cierto?, con quién yo puedo antagonizar para poder justificar mi inacción. Porque los números están. Es decir, nadie se está inventando. Que el Ministerio de Defensa tenga menos del 13% de ejecución presupuestaria, esto lo dice el Observatorio del Gasto Público, es una evidencia. Que el Ministerio del Interior tenga menos del 20% de ejecución presupuestaria es una evidencia, que algo nos tiene que decir. El problema es que el gobierno, ¿no es cierto?, empieza a generar estas narrativas, a crear estos antagonistas, pero muchas veces los antagonistas se acaban. Pero se entiende también, en parte, Pedro, la incomodidad del gobierno después de haber trabajado en estas leyes, que según ellos son vitales, son muy importantes, y que artículos claves de la misma, pues por ahora queden en suspenso. ¿Pero por qué no lo haces bien? Todos los constitucionalistas respetables de este país dijeron no hay unidad de materia, porque tú cuando presentas una ley de urgencia económica tiene que tener unidad de materia.
Que alguien me explique cómo, por ejemplo, en la ley de compras públicas, ¿no es cierto?, tiene relación el bajar los daños de imputabilidad para ser juzgados a los adolescentes. No entiendo cuál es la unidad de materia. ¿Quieres hacer algo? Hazlo bien. Leyes mal hechas, al apuro. Pero evidentemente. Entonces la Corte solo está haciendo su trabajo, pero esa no es la discusión. La discusión es, en verdad es un tema de leyes. Todo abogado serio y, digamos, respetable de este país va a decir, no es un tema de leyes, es un tema de ejecución. Las cifras están, vuelvo a repetir, parezco disco rayado. Pero si el Ministerio del Interior tiene menos del 20% de ejecución presupuestaria, ¿dónde está la culpa de la Corte Constitucional? ¿Dónde está? Es decir, finalmente estas leyes están vigentes, ¿cuánto? 2 meses. Pero el semestre, es decir, 6 meses, es el semestre más violento de la historia. ¿Cuándo fue culpa de la Corte Constitucional? ¿En enero o en febrero? No. Entonces, la narrativa no puede suplir una realidad. Por lo pronto está funcionando. Otra vez, la gran pregunta es... ¿Pero hasta cuándo? No lo sé. Esa es la gran pregunta. Bueno, y otro de los temas que es importante y relacionado a la Corte es una de las preguntas que está precisamente dentro de las 7 planteadas por el gobierno y quisiera tener tu criterio de que pues puedan ir a juicio político los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué opinas al respecto? Digamos, yo separaría la respuesta, ¿no es cierto? Conceptualmente hay democracias en donde en efecto los jueces de la Corte Mayor, digamos, ¿no es cierto?, la Corte más importante, están sujetos a un control político, ¿no es cierto? Y hay sistemas importantes en donde sucede, y hay sistemas en los que no. Ahí la gran pregunta es cómo se aterrizaría eso, porque nosotros estamos discutiendo, porque esa es la gran estrategia del gobierno, nos hace discutir sobre cosas que no existen, porque aún no han sido presentadas las preguntas a la Corte Constitucional. ¿Dónde están los anexos? No sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de 4, 5, 6 tweets del presidente, digamos. Y que obviamente la Corte no dará paso a esta pregunta. No lo sé, porque seguramente la Corte sí puede dar esta lógica de ¿esto es constitucional o no es constitucional? Ahí la gran pregunta es, ¿cuáles van a ser las razones del control político? ¿Los fallos? ¿No? Y ahí evidentemente, ¿no es cierto?, una mayoría política va a comerse una corte que es absolutamente legal. Pero yo siempre hago este ejercicio, ¿no es cierto? Cerremos los ojos, ¿verdad? Y olvidémonos de que Noboa es presidente. Pensemos que Correa es presidente. ¿A los anticorreístas les convendría esto? Evidentemente no. El problema es que este es un país del quién y no del qué. Ese es el problema. Siempre creemos finalmente que la discusión tiene que ser sobre quién está impulsando esta medida y no es así. Porque mañana puedes llegar la persona que a mí no me gusta y utilizar esas armas y esas herramientas. ¿Ahí va a estar bien o va a estar mal? Claro, porque el secretario jurídico de la presidencia decía que sus intenciones son las mejores. Sí, pueden serlas, pero de este gobierno y de otro en el futuro. Pero es que no, ni siquiera hay que hablar de intenciones, que me parece más risible esas declaraciones. Lo que hay que hablar finalmente es de política pública, lo que hay que hablar es de cifras, lo que hay que hablar es de impacto, lo que hay que hablar es de democracia. Las intenciones pueden ser cualquiera finalmente, ¿no es cierto? Pero la lógica es cuál es el resultado. Y volvamos a esta frase que yo te digo, ¿no es cierto? Esta lógica de el país del quién y no del qué. Hace 15 años, ¿no es cierto?, también criticaban la lógica de las marchas que organizaba el presidente Correa, en donde Alianza País repartía sándwiches. ¿Por qué ahí estaba mal y ahora está bien? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos socialmente. ¿Por qué confundimos las cosas? ¿Por qué no hablamos de los conceptos y siempre hablamos de las personas? ¿Cuáles son los desafíos principales que enfrenta el gobierno de Noboa en este segundo mandato, Pedro? La última encuesta del CIE, repito, del 12 y 13 de julio, Quito, Guayaquil, 820 casos, nos dice que el 70% de la gente evidentemente está preocupada por la seguridad, ¿no? Creo que ese es el mayor reto, finalmente, evidentemente resolverlo. Pero el problema de la seguridad es un problema de largo plazo, no es un problema de corto plazo y es un problema estructural, es un problema de política pública. Sí, el problema es que en vez de mejorar, pues, con las cifras que nos acabas de dar, vamos empeorando. Absolutamente, y están las cifras y el gobierno puede utilizar la narrativa de es que finalmente se matan entre ellos, son los delincuentes, lo que sea, ¿no es cierto? Pero la política pública no está funcionando. Yo sí creo que el gran reto es dejar de alimentar la percepción y empezar a gobernar, porque esto tiene una fecha de caducidad. ¿No está haciendo un buen gobierno Daniel Noboa? Te los dicen los números, digamos. A mí no me gustaría hacer un juicio de valor no numérico, pero lo estamos viendo. No hay un solo indicador social, un solo indicador en seguridad, un solo indicador político que te diga finalmente el gobierno está, sobre todo, cumpliendo lo que ofreció. El presidente Noboa ofreció producir 1 millón de barriles diarios. Con la caída y el desastre natural, que obviamente no es responsabilidad del gobierno, cayó en 80%, digamos, la producción petrolera. En el Ecuador se estaba produciendo 19,000 barriles diarios, cuando antes se producían 400,000 y pico. Es decir, no hay ni un solo indicador. Eso es lo preocupante. Va a llegar un momento en que la gente va a decir, se acabó finalmente esta lógica de consumir la narrativa, pero ya estoy viendo que esto no está funcionando. ¿Qué pasa con la parte económica? Porque seguimos estancados y cada vez peor. ¿Qué es consecuencia, digamos, no? Yo creo que usualmente la economía es
es consecuencia finalmente de la violencia, es consecuencia de la incapacidad, por ejemplo, de tener salud, de educación, de calidad, etcétera, o a la larga de las pugnas políticas, ¿no? Entonces, mientras eso no se resuelva, la economía va a estar estancada, diría yo. ¿Es oportuno llamar nuevamente a elecciones, a una consulta popular, a referéndum para diciembre de este año? ¿Crees que le hace bien al país? Otra vez voy a dividir en dos la respuesta. Conceptualmente yo no estoy en contra de las elecciones, digamos. A mí me parece que... Pero el problema es que vamos a cada rato y hay un desgaste, ¿no? Ya estamos cansados. A mí me parece que, digamos, en democracia, la democracia plebiscitaria no me molesta a mí mucho, a mí, conceptualmente hablando, ¿no es cierto? Claro, tú regresas a ver los números, yo escribí un hilo en X al respecto. En el Ecuador vamos a elecciones cada 2.4 años, digamos, en promedio. Y en promedio tenemos una reforma tributaria cada 2 años. Es muy parecido. Sí, no es menos. Ahí el tema es cuáles son las consecuencias de aquello. Más allá de la consulta, yo diría, pongamos a analizar qué pasa cuando entramos en proceso de campaña, qué es lo que sucede. Y justo en este post de Twitter yo decía, suceden dos cosas, que el que convoca al proceso eleccionario, ¿no es cierto?, puede cometer actos por omisión o por acción, ¿no es cierto? ¿Cuál es una de las dos preguntas que perdió, digamos, Noboa en la consulta popular anterior? Fue el trabajo por horas. Entonces, además, se hizo un trabajo absolutamente deficiente de parte de la ministra de Trabajo en defender ese sistema, ¿verdad? Pero ahí es cuando tienen que aflorar otros estamentos sociales. Los gremios, por ejemplo, deberían tomar en cuenta finalmente esta campaña y ponerse al hombro esta campaña. El 70%, de acuerdo a una encuesta de perfiles de opinión, más del 70% de la gente decía: yo voté en contra de esa pregunta por ayudar a los derechos de los trabajadores, digamos, ¿no es cierto? Y un 19% te decía por estar en contra de las cámaras de empresarios, ¿no? Las cámaras empresariales. Quizás es el momento para que los empresarios digan: bueno, nos gusta este sistema, hagamos una campaña y restablezcamos y resignifiquemos el concepto, ¿no? Ahora, también por acción, hay cosas que cuando un convocante necesita capital político, toma decisiones que son absolutamente irracionales. Le dieron esta licencia ambiental a esta minera, ¿no es cierto? Más allá que estemos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión. Le da una licencia ambiental a una minera, ¿no es cierto?, en el Azuay, y finalmente le quitan después de que hay críticas de parte del alcalde, ¿no? Y además justo coincide con que entramos en un proceso eleccionario. La gran pregunta es: ¿tiene relación el proceso eleccionario con esas decisiones que toma el gobierno? ¿Qué es lo que va a suceder? Eso es lo que más nos debería preocupar. No la consulta popular, sino que un proceso eleccionario y en campaña, el convocante necesita tomar decisiones que alimenten su capital político y usualmente toma decisiones antitécnicas que nos afectan a todos. Bueno, y es que además ya hemos ido a cuántas consultas populares y ¿qué hemos sacado de eso? En resultados reales prácticamente nada, Pedro. Es que finalmente el Ecuador es este país gatopardista en donde todo cambia para que nada cambie, digamos, ¿no? Otra vez, porque el tema no está ahí. El problema, digamos, está en la ejecución presupuestaria, en la falta de políticas públicas, en la ausencia del Estado. Creo que el problema grave finalmente está ahí. ¿Cómo ves estos últimos 4 meses del año? Yo creo que van a ser muy tensos si el gobierno insiste finalmente en esta estrategia de tensar la cuerda y además si no resuelve los problemas reales de la gente, ¿no? Creo que va a ser muy tenso. Y esperemos que no haya crisis eléctrica. Esperemos que no haya crisis eléctrica además, así es. Gracias, siempre interesante conversar con Pedro Donoso, analista político. Que tengas una excelente semana, Pedro, y estaremos atentos al desarrollo de esta marcha el día de hoy. Yo creo que sí, gracias por la invitación. Gracias, buenos días.